Bienvenidos al canal de YouTube de Diario de Ucrania. En la guerra entre Ucrania y Rusia, las espadas salen de sus vainas a medida que aumentan las temperaturas. Las tensiones en las líneas del frente sur de Ucrania están de nuevo en su apogeo a medida que estallan los enfrentamientos. Descrita como el centro más estratégico de la guerra, la península de Crimea ha sido el centro de enfrentamientos durante mucho tiempo. Crimea es ahora el objetivo principal de las Fuerzas Armadas de Ucrania para el movimiento de jaque mate de la estrategia de ajedrez reconstruida por Kiev. Por lo tanto, comienzan de nuevo movimientos críticos como explosiones, ataques misteriosos de origen desconocido y ataques con drones en la península. Más recientemente, fuimos testigos de otra sorprendente serie de ataques con drones en la península de Crimea. En la última semana, se llevaron a cabo ataques aéreos 3 veces en el puerto de Sebastopol y cerca del puente de Kerch. El objetivo atacado fueron los depósitos de petróleo rusos y el cuartel general naval de la flota rusa del Mar Negro en Sebastopol. Estos ataques fueron quizás uno de los eventos más violentos desde el comienzo de la guerra. Simultáneamente con los ataques, drones no identificados llevaron a cabo 2 ataques aéreos en Moscú, la capital de Rusia. Además, se produjeron explosiones en depósitos de combustible, puertos y aeropuertos militares en al menos 10 regiones de muchas ciudades de Rusia. Estos ataques fueron promocionados como una llamarada de la próxima gran ofensiva de Ucrania. El más llamativo de estos ataques fueron las enormes explosiones en Crimea. Un tanque de petróleo en Cossack Bay, en Sebastopol, el objetivo del primer ataque en Crimea, se convirtió en un infierno en llamas. El segundo ataque aéreo preocupó aún más al Kremlin. El objetivo del segundo ataque aéreo fue el puerto de Tamán, cerca del puente del estrecho de Kerch, de importancia estratégica que conecta Rusia con Crimea. El enorme depósito de petróleo en el puerto de Tamán ardió con llamas salvajes ayer por la mañana temprano. Con respecto al primer ataque en Cossack Bay en Sebastopol, el Servicio Secreto Militar Ucraniano afirma que 10 tanques de petróleo con una capacidad de 40.000 toneladas quedaron inutilizables en el ataque. Esta cifra es una pérdida muy grave para Rusia. La administración de Kiev no asumió la responsabilidad de este ataque, pero en la declaración hecha por el Servicio Secreto Militar se afirmó que las explosiones similares continuarán en la península a partir de ahora. Por otro lado, la portavoz del Comando Operativo Sur de Ucrania, Natalia Gumeniuk, declaró que después de las explosiones en la ciudad de Sebastopol, en la Crimea ocupada por Rusia, los buques de guerra rusos tenían miedo de ingresar a Sebastopol a Kiar. Se afirma que los buques de guerra rusos se han detenido en el puerto de Novorossiysk con más frecuencia que en Sebastopol para reabastecerse en los últimos días. Los grupos de barcos actualmente consisten en 10 barcos y están maniobrando en el área que creen que es segura por ahora, más cerca de la costa sureste de Crimea en el Mar Negro, lo más disperso posible. ¿Son los ataques con drones armados del ejército ucraniano contra Crimea un presagio de la gran ofensiva? Echemos un vistazo a los detalles de los grandes ataques en Crimea y las señales de una gran ofensiva por parte de Ucrania. En el ataque en Cossack Bay, el gobernador prorruso de Sebastopol en Crimea, Mikhail Razbojayev, informó que una gran instalación de almacenamiento de petróleo fue atacada por un dron. Los tanques se incendiaron después de que un presunto ataque con drones golpeara un tanque de combustible en la ciudad portuaria de Sebastopol, causando una explosión. Podemos decir que las grandes llamas que surgieron tras la explosión revelaron la magnitud del evento. Al afirmar que se produjo un incendio en las instalaciones como resultado del ataque, Razbojayev afirmó que 4 tanques resultaron dañados. El gobernador Razbojayev
aún no ha brindado información clara sobre las lesiones durante el incendio, que actualmente es manejado por los bomberos y los servicios de emergencia locales. De hecho, Razbojayev agregó que debido a la cantidad significativa de combustible, puede tomar algún tiempo controlar completamente el fuego. Debido al gran volumen de combustible, preocupaba que no se pudiera sacar ninguna conclusión sobre la extensión del incendio y los daños. Cuando se completen los estudios sobre el incidente, el propio presidente ruso Vladimir Putin pondrá como objetivo frente al pueblo ruso la imagen que surgirá. El líder ruso Putin, quien ordenó que se presentaran todos los detalles de la explosión, está muy enojado. Si bien las autoridades ucranianas no asumieron directamente la responsabilidad de estos ataques, afirmaron que tienen derecho a atacar cualquier objetivo en respuesta a la agresión de Rusia. Se afirma que las estructuras civiles que no sean el tanque de combustible no sufrieron daños en el ataque. El ataque masivo con drones cerca del puente de Kerch tuvo lugar unos días después de la explosión en Cossack Bay. Resultó que un depósito de petróleo ruso ubicado cerca del puente del estrecho de Kerch, de importancia estratégica que conecta Rusia a Crimea, se incendió en las primeras horas de los últimos días. Veniamin Kondratiev, el gobernador de la región de Krasnodar en el sur de Rusia, informó de esta impactante noticia en un comunicado en el canal Telegram. Veniamin Kondratiev declaró que un tanque de almacenamiento de petróleo se incendió en el pueblo de Volna, cerca del puerto de Tamán, y el incendio fue clasificado como de mayor grado de dificultad. Volna es el único vínculo terrestre de Rusia con la península de Crimea anexada ilegalmente. Además, esta ciudad está ubicada cerca del puente del estrecho de Kerch, que es una importante ruta de suministro para las fuerzas rusas en medio de la guerra en curso en Ucrania. Por lo tanto, esta situación puede interrumpir la conexión y la logística de Crimea y Ucrania para Rusia. Por otro lado, la agencia estatal de noticias rusa TASS informó que el incendio fue causado por el accidente de un dron. Los videos del incendio se difundieron rápidamente en las redes sociales rusas y ucranianas, mostrando una gran llama y un enorme humo negro que se elevaba hasta el cielo. El canal de noticias local CHP Sebastopol declaró en Telegram que el incendio se vio desde el puente del estrecho de Kerch. Anton Gerashchenko, uno de los asesores del ministro del Interior de Ucrania, anunció que 5 camiones de bomberos estaban trabajando para apagar el fuego. Según las declaraciones de Gerashchenko, el tamaño del incendio fue muy grande. Por otro lado, Gerashchenko sugirió que el incendio podría ser parte de los preparativos de Ucrania para la próxima ofensiva. Pero por ahora, las autoridades ucranianas no se han atribuido la responsabilidad del incendio. Debilitar la logística del enemigo es una parte esencial de los preparativos para las operaciones de contraataque. Tal vez Gerashchenko tenga razón y las fuerzas ucranianas ahora estén apuntando a Volna para realizar movimientos finales. Como podemos ver, la intensidad de los ataques a los depósitos de petróleo y la logística está aumentando. Hay un debilitamiento de los recursos de las Fuerzas Armadas rusas. En este punto, Ucrania sigue recibiendo el apoyo de Occidente para llevar sus planes ofensivos a un nivel mucho más alto. Las Fuerzas Armadas de Ucrania tienen como objetivo recuperar las tierras ocupadas por Rusia con el contraataque, que se organizará con el apoyo de armas de Occidente. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, anunció que además de más de 1.550 vehículos blindados, 230 tanques y otros equipos, los aliados de Ucrania han enviado grandes cantidades de municiones, además de entrenar y equipar a más de nuevas brigadas ucranianas. Esto pondrá a Ucrania en una posición fuerte al continuar retomando los territorios ocupados, dijo Stoltenberg a los periodistas en Bruselas. Además, Stoltenberg afirmó
que 31 aliados de la OTAN están decididos a apoyar al ejército ucraniano y agregó que retomar el territorio ocupado por las fuerzas del Kremlin le daría a Kiev una posición de negociación más fuerte si se llevan a cabo conversaciones de paz. Además, los países de la OTAN pusieron en alerta máxima a sus armadas tras detectarse el plan de sabotaje a los barcos de Putin. Las armadas sueca y finlandesa han expresado su preocupación por el posible sabotaje ruso de las redes eléctricas después de que se detectó un barco espía ruso. La observación de buques de guerra ruso cerca de cables submarinos y parques eólicos en el Báltico ha puesto en alerta máxima a las armadas sueca y finlandesa. Según informes de los medios finlandeses, el comandante de la armada sueca, Eva Skog Haslund, advirtió sobre un posible sabotaje contra las redes eléctricas de los aliados de Rusia en la OTAN en la región. Por otro lado, podemos decir que es una gran curiosidad el acierto de los pasos de Putin sobre cómo defenderse de la gran ofensiva ucraniana que se avecina paso a paso. Pero Rusia ha perdido una gran cantidad significativa de poder y se predice que pronto el ejército ucraniano aprovechará la ventaja, como en las áreas previamente liberadas de la ocupación rusa en Kiev, Kharkiv, Valaquia y Kupiansk. No está claro exactamente cuándo sucederá esto, pero Ucrania parece ser la ganadora al final de esta guerra. La razón de esto es el récord de pérdidas militares de Rusia. En consecuencia, Putin tendrá que renunciar a su terquedad y acabar con esta locura si Rusia no quiere volver a los viejos tiempos soviéticos. Gracias por mirarnos.